Han pasado casi 3 semanas desde que se confirmó el asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico del Comercio de Ecuador que habían sido secuestrados en la frontera con Colombia. Estamos bien físicamente, pero ya emocionalmente ya no estamos desfalleciendo. Esta no es solamente la historia de una acción criminal contra unos periodistas que intentaban hacer su trabajo. Esta es la historia de 2 gobiernos que lo único que pudieron coordinar fue este fracaso. En la mesa de centro, la Gran Colombia. El lunes 26 de marzo, mientras mucha gente estaba en vacaciones de Semana Santa, salió esta noticia. La difícil situación de orden público en el sur de Colombia también se extiende a Ecuador. En la frontera, 3 periodistas del diario El Comercio fueron secuestrados y se cree que fueron trasladados a Colombia. Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra habían viajado a la zona del río Mataje, en la frontera con Colombia, para hacer reportería sobre la situación de orden público. La zona estaba en rojo. Una semana antes, 3 militares ecuatorianos habían sido asesinados y ambos gobiernos habían movido cerca de 12.000 hombres a la frontera. Al parecer, los periodistas y el conductor del Comercio iban tras la pista de alias Guacho, el disidente de las FARC que lidera el Frente Oliver Sinisterra, dedicado al narcotráfico y posible autor del ataque contra los soldados ecuatorianos. El martes 27 de marzo, después de que se supiera la noticia del secuestro, el ministro del Interior de Ecuador, César Navas, dijo lo siguiente: la amenaza no está operando en nuestro territorio. En nuestro país no están los cultivos de droga. En nuestro país no están los laboratorios de droga. Nosotros también presumimos que están en Colombia, que nuestros compatriotas están en Colombia. Un día después, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, hizo una ronda en medios y puso la pelota en campo ecuatoriano. Pues es una situación que realmente ha conmocionado al Ecuador y que nosotros hemos reaccionado a los pedidos ecuatorianos con la celeridad necesaria. Tenemos allá técnicos en inteligencia, técnicos en electrónica, gente del Gaula. No hay documentado que estén en territorio colombiano, pero eso es lo de menos. No era lo de menos. Desde ese momento, el gobierno adoptó un discurso que sostuvo hasta el último minuto. El secuestro de los periodistas ecuatorianos era un problema ecuatoriano. En medio de una campaña presidencial y con un proceso de paz en crisis, lo que menos quería Mr. Santos era un titular de prensa del pasado. ¿Secuestrados en Colombia? ¿Esa es la paz de Santos? Ese mismo miércoles 28 en la noche, mientras en Quito se llevaba a cabo una vigilia por la liberación de los secuestrados, El Tiempo dijo esto: atención, tras presión militar, liberan a periodistas ecuatorianos. Según El Tiempo, la información se la había dado en Colombia una fuente militar de altísimo nivel. Pero unas horas después, el gobierno ecuatoriano desmintió la noticia y dijo que estaba negociando con los secuestradores. Lo que pasó ayer, sinceramente, es una irresponsabilidad, por decirlo menos. Por eso hemos pedido que por favor actúen siempre en las fuentes oficiales. Estamos en este momento en un proceso propio de las negociaciones. Durante esa primera semana, los familiares de los secuestrados no estaban recibiendo información oficial clara, pero adicionalmente, el gobierno ecuatoriano les exigió que no divulgaran públicamente el nombre de sus seres queridos. El gobierno de Lenín Moreno estaba manejando este caso equivocadamente como un secuestro extorsivo, cuando era obvio que alias Guacho no estaba pidiendo plata, pero el nombre de los secuestrados era un secreto a voces, y los familiares se cansaron y decidieron divulgarlos. Lo hacemos conscientes de que el mundo entero, una de las formas de proteger a periodistas secuestrados es dando a conocer su identidad y su trabajo. Mr. Santos, por su parte, no tenía ninguna intención de hablar del tema, pero una periodista lo sacó del libreto. Sobre los periodistas de Ecuador, ¿tenemos información? ¿Sabes qué pasó? Hay que preguntarle a las autoridades del Ecuador. Y esa fue la respuesta de nuestro Nobel de Paz. Ese mismo día, RCN divulgó la primera prueba pública de supervivencia de los secuestrados. Nos piden el intercambio de rehenes, de detenidos. Los 3 detenidos que ellos piden por nuestras 3 vidas está en sus manos, señor presidente, nuestra vida. Acostumbrado a silenciar a la prensa desde tiempos de Rafael Correa, el gobierno ecuatoriano manifestó su profundo malestar y rechazo por la divulgación de RCN en Colombia. Pero además de ese afán de censura y de la inexperiencia en estos casos, el presidente Moreno no controlaba a los ministros encargados de esta crisis. El gabinete de Lenín Moreno está lleno de alfiles del expresidente Rafael Correa. Moreno y Correa eran aliados, pero hoy en día son enemigos íntimos. ¿Dónde he oído yo eso? En medio de todo esto, los familiares de los secuestrados pidieron desesperadamente la intervención del Papa y de la Cruz Roja. Entre tanto, los periodistas ecuatorianos le pedían respuestas al presidente Moreno. Veo unos carteles
que están bastante difundidos los días últimos, que es el de nos faltan tres, sí, nos faltan tres. Nosotros vamos a hacer que Javier, Paul y Efraín regresen con vida. Día 15. El ministro del Interior César Navas y la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa ofrecieron una rueda de prensa para medios internacionales. No estamos en ningún proceso de negociación, claro, estamos analizando, pues se han abierto un sinnúmero de escenarios. Ha habido una reacción de Colombia, ha habido movimiento, hemos tenido ciertos cumplimientos del lado colombiano e insisto, no todo lo que se requiere, no todo lo que esperamos. Días antes, el ministro Navas había dicho que sí estaban negociando una liberación. Esto lo confirmarían después los medios. Según estas informaciones, el gobierno ecuatoriano estaba hablando con Guacho a través de WhatsApp para negociar un canje. Pero al parecer, las comunicaciones se habían interrumpido desde el 7 de abril. De este lado de la frontera, la Fundación para la Libertad de Prensa le estaba pidiendo al gobierno colombiano un rol más activo. Lo que a nosotros nos dicen es, estamos brindando cooperación, pero quien lidera esto es Ecuador. Después de más de una semana de cautiverio, hay que empezar a evaluar la efectividad de ese tipo de cooperación. Si la hay, es inefectiva y también es tímida. Miércoles 11 de abril, el presidente Lenín Moreno viaja a Lima, a la Cumbre de las Américas, a reunirse con Santos. Al mismo tiempo, viaja otro grupo también. Los familiares del equipo periodístico del diario El Comercio de Quito, secuestrado desde hace 16 días en la frontera de Ecuador y Colombia, viajaron a Lima para tratar de intervenir en el marco de la Cumbre de las Américas. En el caso del secuestro de nuestros tres familiares se visibilicen, que las autoridades colombianas tengan un papel más activo dentro del proceso de diálogo y posterior negociación. En Ecuador, la organización Fundamedios hizo una exigencia que al final sería la última. No se puede seguir manejando esta crisis de la forma como se está manejando. Los gobiernos de Ecuador y Colombia están en obligación de coordinar acciones. Pero la suerte de los periodistas ya estaba sellada. Con la noticia sin confirmar de que Ortega, Rivas y Segarra habían sido asesinados, el presidente Lenín Moreno regresa a Quito sin haberse reunido con Santos y trae en su avión de vuelta a los familiares de los secuestrados. Atención, Noticias RCN informa que en la tarde de hoy ha recibido fotografías que corresponderían a los cuerpos de los tres periodistas ecuatorianos secuestrados. Usando un tono melodramático, el presidente Moreno le dio un ultimátum a Guacho. No va más, queridos compatriotas. Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas. El viernes 13 de abril reapareció Mr. Santos. He dado instrucción al ministro de Defensa de desplazarse a Quito con el comandante general de las fuerzas militares y el director de la policía. Ecuador cuenta con Colombia. ¿Y cuenta con Colombia para qué? ¿Para ir al funeral? Guacho no se demoró en sacar un comunicado donde cínicamente culpaba a los dos gobiernos por el asesinato de los periodistas. Se le propuso al gobierno ecuatoriano que llegáramos a un diálogo para respetarnos mutuamente y hacer entrega de los periodistas. La respuesta fue más tropas, más gringos, más militares colombianos en el Ecuador, más represión. La respuesta fue militar. Y a esas alturas, contra toda evidencia, después de toda la descoordinación y la indiferencia, el presidente Santos se atrevió a repetir una vez más la tesis que siempre quiso vender. Este hecho se produjo en el Ecuador. El alias Guacho es un ciudadano ecuatoriano. En Ecuador, el ministro Navas intentó dar explicaciones de lo inexplicable, pero los periodistas ya no estaban para más micrófono. El país está unido y debe mantenerse unido, defendiendo la vida y la seguridad de todos nuestros conciudadanos. Parte del Ministerio de Defensa. Muchísimas gracias. ¿Y cuál es la explicación, presidente Santos? Si no hay comunicación, los únicos que ganan son los delincuentes. Usted lo ha dicho. Los secuestraron en el Ecuador, los llevaron posiblemente a Colombia. Eso no lo teníamos muy claro, ya lo tenemos claro.